Dios les bendiga, les habla el pastor John Jairo Polo de la Iglesia Centro Familiar Cristiano de las Asambleas de Dios en Apartado, Antioquia. El propósito por el cual me decidí hacer este video es a raíz de una inquietud que Dios colocó en mi corazón. Sé que en estos días se han escuchado muchas palabras similares a esta, que Dios me habló, Dios me dijo, pero bueno, el tiempo dirá si en verdad fue de Dios o no de Dios, porque algo que la Biblia nos recalca para este tiempo es acerca de los falsos profetas que se levantarían, y es algo que no podemos ignorar. Pero en medio de toda esa decadencia profética, pues Dios sigue hablando, y yo quiero aprovechar este medio para hablar algo que Dios ha colocado en mi corazón a raíz de todo esto que se está dando en Colombia. Hay inquietudes en el pueblo colombiano a raíz de tantas situaciones que se están presentando, no solamente con el tema de la paz, sino también con todo lo que está sucediendo en la sociedad. Y hay dos preguntas que son las que más me tienen inquieto, y que quiero aprovechar este medio para responder a esas dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas que están bastante arraigadas en el corazón de la gente en este momento? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Hay dos preguntas que la gente se está haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Aún, ¿qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con la familia? Pero también hay otra pregunta que se suscita a raíz de esta. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que tiene a mucha gente inquieta, y yo quiero aprovechar, repito, este medio para responder a esas dos preguntas, no conforme a mi parecer, no, porque no estoy de acuerdo con eso. No voy a poner mi parecer en este momento. Voy a hablar lo que Dios ha hablado a mi corazón, y el tiempo dirá, porque sé que muchos quizás dirán, bueno, si será de Dios o no será, o será uno más. Pues el tiempo lo dirá. El tiempo dirá si lo que voy a hablar en este momento viene de Dios o simplemente son pareceres míos. Y lo quiero hablar a raíz de una visión que tuve hace unos meses atrás. El día 6 de julio yo pude ver una carta o una información que mandaron a través de las redes sociales, donde se hablaba de una reunión que hubo en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos y algunos líderes religiosos. El propósito de la reunión, según leí, era para hablar el tema del posconflicto. El presidente, pues, hablando con los líderes religiosos para que le colaboraran con el tema del posconflicto. De esta reunión creo que se llegó a un acuerdo y se firmó una carta de compromiso entre los pastores o líderes religiosos y el presidente Juan Manuel Santos. Cuando yo leí esto se dio el 4 de julio. Cuando yo vi esto, yo quedé un poco inquieto y comencé a orar a Dios. Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué es esto, Señor? Y producto de esa inquietud y de ese tiempo de oración, tuve un sueño. En este sueño yo veía una marcha. Había una marcha de muchos jóvenes, iban muchos jóvenes en esa marcha, pero me llamó la atención algo que llevaba uno de los jóvenes. Uno de los jóvenes llevaba en sus manos levantadas un ábaco. Este ábaco no tenía bolitas como normalmente llevan ellos, sino una serie de campanas, muchas campanas. Y en la parte inferior izquierda del ábaco estaba una bandera de Colombia, y encima de la bandera de Colombia había un letrero que decía un año. Escúcheme bien, un año. Yo pues quedé con ese sueño grabado en mi mente, y lo quise plasmar en una imagen. No fue la imagen que vi en el sueño, pero quise buscar en internet una imagen que más o menos plasmara lo que yo vi en el sueño, y recreé esta imagen a través de Photoshop para que usted tenga una idea más o menos de lo que yo vi en ese sueño. Aquí está esta imagen, que espero que la pueda ver bien, donde está un joven.
está un joven van en una marcha y están llevando un ábaco. Y ahí están las campanitas, quise colocar esas campanas. Y en una de las esquinas, la bandera de Colombia con el letrero que dice 1 año. Esto más o menos fue lo que yo vi en el sueño. Repito, esta es una imagen que tomé de internet, pero quise recrearla para que usted tuviera una idea. Esto es un montaje que yo hice por Photoshop, para que quede claro, pero no fue que la imagen estaba así en internet, sino que yo hice este montaje para dar una idea de qué fue lo que yo vi. Cuando yo vi esta imagen en el sueño, quedé un poco inquieto, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué va a pasar en Colombia? Entonces, el Espíritu me llevó a la palabra y me mostró 2 pasajes en la Biblia en las cuales me dio respuesta a estas 2 preguntas. Y es de lo que quiero hablar en este video, para responder estas 2 preguntas que muchos están haciendo en este momento. ¿Cuáles son esos 2 pasajes? El primer pasaje es Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23 da respuesta al Espíritu a qué está pasando en Colombia, qué está pasando. Y quiero que leamos un momento, porque hay una exhortación aquí, tanto para pastores como para profetas y aún el mismo pueblo de Dios. Porque el pasaje de Jeremías 23 inicia con una exhortación a los pastores y dice el capítulo 23, versículo 1 y 2, dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán». Aquí hay una exhortación al pastorado, pero más adelante hay una exhortación también a los profetas, y que dan más claridad o responden más a esta pregunta: ¿qué está pasando? El versículo 29 comienza una exhortación a los profetas, pero también hay una exhortación al mismo sacerdocio, y dice el pasaje desde el capítulo 23, versículo 29: «A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos». Escuche bien, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. «Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros.
Escuche bien, porque ¿quién estuvo? Mire esta exhortación, porque, versículo 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, y los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se acumularán algunos, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará atento en el corazón? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Escuche, hurtan las palabras. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Esta es una exhortación a los sacerdotes, a los profetas. ¿Y cuál es la exhortación? La falta de comunión con Dios. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Colombia? La preocupación se ha centrado más que todo en el tema del plebiscito. ¿Qué digo sí o digo no? ¿Digo sí o digo no? Y ante esta pregunta se han escuchado variedad de respuestas en la iglesia cristiana. Respuestas que ciertamente me dejan muy inquieto, porque para mí
El sí o el no es irrelevante. Lo que el hombre quiera hacer o haga es irrelevante. Porque he entendido por la palabra que ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. El diablo puede querer hacer lo que quiera, pero si la iglesia está bien parada y bien cimentada, nada de lo que las tinieblas se propongan lo van a lograr. Pero aquí está el problema. ¿Cómo está la iglesia cristiana? Y las respuestas que se escuchan a través de las redes sociales, lo que dejan ver bien claro es que hay una división dentro de la iglesia cristiana, que es lo que en este momento más preocupa. División que muestra la falta de comunión con Dios. Porque si vamos a la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos a un grupo de personas que cuando tenían algún asunto por resolver, iban a la presencia de Dios, y la respuesta de ellas era: porque le plació a Jehová y a nosotros. O sea, vemos una comunión, y esa comunión lo llevaba a una unanimidad en el espíritu, lo que en este momento no estamos viendo en la iglesia. Porque se ha escuchado a través de las redes sociales, unos dicen sí, otros dicen no, y todos dicen tener el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión. Y mire lo que dice el pasaje: si hubieran estado en mi secreto, habrían escuchado mi voz y las habrían hablado al pueblo. Pero aquí está el problema: la falta de comunión con Dios está llevando a los pastores y profetas a hablar cosas más de su parecer que de palabra de Dios. Y cuando ya yo comienzo a hablar de mi parecer y no de la palabra de Dios, eso es lo que va a crear, es una confusión en el pueblo, confusión que se está viendo en este momento, porque algunos están diciendo sí, otros diciendo que no. Y esto lo que está dejando ver es una división dentro de la iglesia cristiana, división que sí está poniendo en riesgo a la nación, porque si el pueblo de Dios se adormece, si el pueblo de Dios no tiene comunión con ese Dios, ¿cómo vamos a enfrentar a las tinieblas? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Y esto es lo preocupante. Entonces, ¿qué está pasando? El qué está pasando, yo lo enfoco más hacia lo que está pasando en la iglesia cristiana que lo que está pasando en La Habana. Porque repito, el sí o el no es irrelevante para mí. Lo preocupante aquí es cómo está la iglesia cristiana en este momento. Y la iglesia cristiana está dividida. ¿Por qué está dividida? Por la falta de comunión con Dios. Y es aquí lo que debemos preocuparnos. Ahora, la otra pregunta: ¿qué va a pasar en Colombia entonces? Porque si no hay una iglesia que se pare en la brecha a guerrear como debe ser, a unirse como debe estar unida, esto va a traer consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces? Vamos entonces a responder la segunda pregunta: ¿qué va a pasar en Colombia si la iglesia no se para firme? Si los pastores no se unen en un mismo propósito, si no nos unimos en esa búsqueda de Dios, a buscar esa comunión con Dios, no a pelear aquí que si yo digo sí, tú tienes que decir sí, si yo digo no, tú tienes que decir no. No nos enfrasquemos en eso, por favor. No nos enfrasquemos. Eso es lo que el diablo quiere, entretenernos, distraer a la iglesia, y lo está logrando. Ha logrado distraer a la iglesia con el sí y con el no. Y aunque muchos dicen oremos, ayunemos, lo están haciendo más pensando en que gane el sí, que gane el no. No, aquí que gane lo que quiera ganar. El sí o el no es irrelevante, repito. Aquí lo que la iglesia debe preocuparse es por la unidad. Por la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Esa es la palabra. ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban los 120 en el aposento alto? Estaban unánimes, juntos, y eso desató el poder de Dios sobre ellos. Y fue tan tremendo lo que pasó, que eso trajo un avivamiento, un verdadero avivamiento. Entonces, la unidad en el espíritu, no en conceptos, no en conceptos humanos, porque son conceptos humanos. El sí o no es un concepto humano. No es aquí donde debemos estar unidos, la unidad debe verse es en el espíritu. Ahora, eso traerá como resultado que todos tendremos un mismo parecer, un mismo sentir. No el sentir del hombre, no el sentir de este o aquel pastor, el sentir de Dios, como decían los apóstoles. Le pareció al Espíritu y a nosotros. O sea, primero el Espíritu, luego a nosotros. Y es lo que deben buscar, qué es lo que Dios piensa. Pero para conocer eso, es en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios.
Entonces, la segunda pregunta que quiero responder, ¿qué va a pasar en Colombia? Entonces vamos al libro de Habacuc. Fue el otro texto que Dios, o el otro libro en el cual Dios me habló, el libro de Habacuc. El profeta Habacuc da esta palabra en un contexto bastante delicado y muy parecido a Colombia. Cuando yo veo el libro de Habacuc, veo reflejado aquí a Colombia muy claramente. Lo que hoy está pasando en Colombia fue lo que se vivió en los tiempos del profeta Habacuc. Y lo digo por esta expresión que está desde el capítulo 1, versículo 1, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este es el mismo cuadro que estamos viendo hoy en día en Colombia. Un cuadro de injusticia. El malo prevalece ante el justo, sobre el justo. Ya hacer lo bueno ya no es de importancia para la gente. Se ha arraigado la maldad tanto en el corazón del hombre que para la sociedad hoy el ser bueno es malo y el ser malo es bueno, porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. El profeta Habacuc está clamando y mire la respuesta que Dios le da ante ese clamor. ¿Cuál es la solución que Él va a traer? Y preste mucha atención, porque le digo que esto se está pareciendo o se parece mucho a lo que está sucediendo en Colombia. Dice la respuesta de Dios al profeta fue la siguiente: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerán a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terreplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Escuche la respuesta que Dios le da al profeta Habacuc. ¿Cuál es la respuesta? Voy a traer una nación cruel, los caldeos. No me voy a centrar tanto en el contexto histórico de este pasaje, pero los caldeos era una nación nada misericordiosa, una nación perversa, idólatra, terrible. Cuando Habacuc escuché esto, bueno, ¿cómo así? Esta es la respuesta que tú nos vas a dar. Un pueblo que no sabe de justicia, que para ellos la justicia es mala, la injusticia es buena. Un pueblo rebelde, un pueblo malo, al cual Dios iba a usar supuestamente para traer juicio a la tierra. ¿Qué veo yo cuando leo este pasaje con respecto a lo que está pasando en Colombia? ¿A quién se asemeja este pueblo? ¿No se parece al pueblo que está en La Habana tratando de buscar la paz en Colombia? ¿No es el mismo pueblo que anda por la anchura de la tierra burlándose de príncipes y de reyes? ¿No es el pueblo que mientras habla de paz se ríe porque sabe que en su corazón no hay paz? Este es el mismo pueblo que yo veo. Este es el mismo pueblo que está engañando a mucha gente. Se burla de los colombianos porque sabe que en verdad lo que no buscan es la paz. No es la paz lo que están buscando. Ahora,
Mire lo que sigue diciendo el profeta en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amados, Dios me decía, o lo que yo veía en la visión sobre la bandera de Colombia, un año, 7 de julio, a partir del 7 de julio, un año sobre la bandera de Colombia. Y unas banderas, unas campanas. Yo me preguntaba, ¿qué son esas campanas? ¿Qué significan esas campanas? Y usted sabe que cuando las campanas suenan, algo anuncian. Y han estado sucediendo una serie de cosas en Colombia que yo las veo como campanas que están sonando, anunciando algo está por venir sobre Colombia. He escuchado muchas palabras de supuestos profetas, de cosas terribles que vienen para Colombia. No sé qué tan cierto sea, pero sí sé que hay campanas que están sonando. Lo que está sucediendo en La Habana con el tema de la paz, el plebiscito que se va a firmar ahora el 2 de octubre, el sí o el no, los temblores de tierra que han habido últimamente con mucha frecuencia en Colombia. Aquí donde yo vivo, Apartadó, ha estado temblando últimamente con más frecuencia. Llevo 10 años de estar aquí, pero este año ya ha temblado 2 veces. Y cosas que están sucediendo en la sociedad, la delincuencia ha aumentado, la mentira ha aumentado, la maldad está aumentando. Para mí esos son campanazos de alerta que están sonando, donde Dios está queriéndonos decir algo. Despierte, pueblo mío, despierta. Como le dijo Dios a Salomón después que Salomón dio parte del templo que había construido, de la casa de Jehová, y Dios le dice, si se humillara en mi pueblo, porque Dios le dice, cuando yo envíe la langosta, cuando haya sequía sobre la tierra, o sea, cuando la tierra esté sufriendo las consecuencias por causa del pecado, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo entonces? Humillarnos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias del pecado, porque esa desunión y esa falsa profecía lo que está causando es un desorden en la sociedad. Está llevándonos a sufrir las consecuencias del pecado, porque mire cómo termina el libro de Habacuc en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El que lo invadirá. ¿Quién es ese pueblo que va a invadir a Colombia con sus tropas a hacer estragos? Y el profeta Habacuc comienza a dar una palabra aquí de cosas que no están sucediendo, pero que él dice van a suceder. Lo que el profeta comienza a declarar aquí no es algo que está sucediendo, es algo que proféticamente él lo está declarando, lo que va a suceder. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que está el profeta anunciando que va a venir? Destrucción, hambre, desolación. Amados, tú que me estás escuchando, prestemos atención a lo que está sucediendo. Iglesia de Dios, levántate.
en unidad. Pero para poder lograr esa unidad hay que entrar en una comunión con Dios, porque solo en la presencia de Dios es que vamos a podernos unir como debe ser. Porque si esto no sucede, si no hay unidad en el pueblo de Dios, no vamos a poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Y eso traerá como consecuencia lo que el profeta Habacuc está declarando. Porque ¿qué puede venir para Colombia? Lo mismo que hoy está sufriendo el pueblo venezolano. Las consecuencias de lo que hoy está viviendo, o más bien lo que hoy el pueblo venezolano está viviendo, es consecuencia de no haber querido oír la voz de Dios. Esa voz que hace 17 o quizás 20 años se estuvo escuchando en Venezuela, Dios anunciando a la iglesia: levántense, levántese, despierta pueblo. Y el pueblo no escuchó, y hoy está sufriendo las consecuencias de no haber escuchado esa voz. Hoy en Venezuela, ¿qué vemos? Hambre. Hay hambre, la gente llora, los niños lloran porque hay hambre. No hay medicina. Están perdiendo sus casas. Muchos venezolanos están huyendo, están corriendo, se están viniendo para Colombia, se están yendo para otras naciones, huyendo a la violencia que se está viviendo en este momento en Colombia. Y no me alegro de esto, es algo que nos duele, pero que hoy la tenemos como ejemplo, y un ejemplo muy cercano a Colombia, que nos debe llevar a despertarnos como pueblo de Dios, levantarnos en unidad, para evitar de que eso que hoy está sucediendo en Venezuela suceda en Colombia.